Hola Cuarto, ¿cómo están? Bueno, como ya les escribí, por problemas de acceso a mi Zoom desde el colegio tuve que suspender la clase, pero al final lo pude solucionar. Así que el motivo de este video es resumir un poco el tema que hubiéramos trabajado hoy para que tengan algunas coordenadas que les ayuden en el trabajo virtual de la semana que viene. La clase pasada entramos en el concepto de teoría. ¿Qué es una teoría? De cómo las teorías son así como lentes, filtros o puntos de vista desde los cuales explicar una parte de la realidad que nos dedicamos a estudiar. Una de las definiciones de teoría es conjunto de saberes científicos acerca de un fenómeno social o natural que nos permiten construir sobre él una explicación posible. Conjunto de saberes científicos acerca de un fenómeno social o natural que nos permiten construir sobre él una explicación posible. Es decir, construir conocimientos sobre ese tema, hacernos preguntas. Como decíamos también, las teorías no son eternas, van cambiando según la época, o dejan de tener validez para explicar ese tema y se abandonan, siendo a veces superadas por otras teorías. La pregunta que entonces nos podemos hacer es: ¿de dónde surgen las teorías? Acá vale aclarar que nunca hablamos de algo individual y cotidiano, del estilo mi teoría es que, etcétera, etcétera, sino de las teorías que circulan socialmente en una época en ámbitos académicos o científicos. Justamente esas teorías surgen de personas que las piensan, pero al interior de determinadas disciplinas científicas, de distintas ciencias, ya sean sociales, naturales, ciencias exactas, etc. En este sentido, la comunicación es una ciencia más, una ciencia social, un campo de estudios que produce conocimiento científico. Esto significa que elabora hipótesis y teorías, investiga, publica sus investigaciones, etc. Entonces, siguiendo este hilo, nos preguntamos cómo definir el conocimiento científico. Una distinción interesante: el conocimiento científico es más que un saber, porque un saber es algo más individual, como si dijéramos de un sabio que va acumulando y archivando conocimientos sobre cosas de manera medio erudita, leyendo un poco de acá, otro poco de allá, en un camino más personal, ¿no? Pero el conocimiento científico ya es un saber que está organizado, sistemático, que tiene un trayecto, que se propone la tarea de investigar y va elaborando conceptos, los publica, así circulan en ámbitos públicos, privados. O sea, el conocimiento científico es ese saber que producen las disciplinas científicas. Entonces, estas disciplinas, para desarrollar su conocimiento, tienen que tener en general estas características. Un objeto de estudio, o sea, definir qué tema o qué aspecto de un tema nos interesa estudiar, investigar. Por ejemplo, la imagen de la mujer en publicidades televisivas de la década del 90. Después, un método de investigación, es decir, cómo conseguir información sobre el tema. Sería tener acceso a material de archivo sobre esas publicidades, leer cosas que se hayan publicado sobre el tema, hacer encuestas, entrevistas a personas que sepan del tema, etc. Después tenemos la comunicación. Es la pregunta de qué voy a hacer con lo que investigué y con mis conclusiones de eso. O sea, ¿dónde lo hago circular, no? Y ahí surgen publicaciones dentro de la universidad, o libros de divulgación que lleguen a las librerías, incluso a los medios de comunicación. Y también las disciplinas científicas tienen ámbitos de formación, lugares donde estudian y se preparan los profesionales que investigan, y donde también circulan sus propias investigaciones, facultades, organismos públicos como el CONICET, instituciones privadas de investigación, etc. En la clase de hoy la propuesta iba a ser que leyeran una síntesis de diferentes teorías que debatieron entre sí sobre un mismo tema, dentro de una misma disciplina científica. Tomemos dos de esos casos. En la disciplina científica conocida como psicología, podemos comparar las corrientes teóricas del conductismo y del psicoanálisis, por tomar dos, ¿no? A grandes rasgos,
las dos buscan explicar cómo funciona la mente humana. El conductismo no se pregunta por el interior de la mente, sino por el exterior, por la conducta que observamos de una persona y de qué forma podemos moldear o tratar de dirigir y controlar esa conducta. Mientras que el psicoanálisis, por el contrario, busca estudiar la mente humana y encuentra, en algo que va a llamar inconsciente, la explicación de muchos de nuestros comportamientos que parecen no tener una explicación lógica o racional. Tomando ahora otro caso, pero de las ciencias naturales, dentro de la paleontología, tenemos dos teorías que discutieron entre sí sobre la causa de la extinción de los dinosaurios. Una teoría gradualista, que afirmaba que la extinción se dio por selección natural, o sea, por supervivencia de especies animales más aptas que los dinosaurios, como fueron los mamíferos, para sobrevivir a los fuertes cambios climáticos del planeta Tierra. Y por otro lado, una teoría catastrofista, que explica la extinción por causa de una catástrofe natural abrupta, el choque de un asteroide contra la Tierra o una intensa actividad volcánica, que fueron provocando cambios en la atmósfera que fueron letales para los dinosaurios. Todo esto que acabamos de ver resumidamente nos da algunas herramientas para pensar el primer trabajo que tienen para la semana que viene. La consigna consiste en trabajar con las tres corrientes teóricas que van a ver en el video, que se llama la modernidad. Tienen que desarrollar las características que les parezcan principales de cada una, a la vez diferenciarlas, como si las pusieran a discutir entre sí, igual que los ejemplos anteriores que vimos ahora. Y en el segundo punto, tienen que intentar ponerse en el lugar o en el punto de vista de estas tres corrientes teóricas y desarrollar qué pensaría para ustedes cada una de estas sobre alguno de los temas de la lista. Por ejemplo, ¿cómo sería una visión conservadora del fútbol o del cine? ¿O qué diría en cambio una visión moderna? En eso consiste el ejercicio que se propone este primer trabajo práctico. Como siempre, cualquier duda o consulta la seguimos vía campus en el chat grupal. Hasta la otra semana.